más allá de este cáncer global que quiere robar lo más valioso que tengo, que es mi libertad. Y basta ya de querer engañar, de vender ilusiones de sus intenciones, cabrones, y yo no les creo. Bienvenidos, mi nombre es Luis Alzogaray y en este nuevo video voy a tener el lujo de entrevistar a Gabriel Ventasgal desde Jerusalén. Él es un periodista argentino que hace 30 años vive en Israel, es analista político y además es autor del libro 300 preguntas en 300 palabras, mitos y realidades sobre el conflicto israelí-palestino. Así que vamos a poder conversar de todos los acontecimientos que pasó en este último tiempo, después del ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel. Primeramente, Gabriel, darte la bienvenida. Por favor, un placer, Luis, y me gusta mucho que tengas un canal propio y encima que te intereses de los temas que me interesan a mí. Bueno, primero quería consultarte sobre cómo comienza este conflicto. ¿Se da por temas de territorios o se da por un tema religioso? Mira, aquellas personas que suelen decir que el conflicto es por territorios, es porque en general se nutren e interpretan la vida política como que todo es una lucha por materias, por tierras, por agua, por petróleo. Y lamentablemente así nos suelen educar en América Latina. Por ejemplo, toma por ejemplo a un periodista que yo no considero que sea especialista en Medio Oriente, como Pedro Brieger, que está en el canal 5, si no me equivoco. Él, formado en temas de comunista, él interpreta la realidad del Medio Oriente en el idioma que él sabe y que supone que la gente también piensa. Entonces, para él el conflicto es esencialmente por ocupación. Y hay un conflicto palestino-israelí por ocupación. Pero en el Medio Oriente la gente no piensa así. En el Medio Oriente las personas son religiosas y importa mucho el clan. Importa el clan, importa la religión, importa la tribu. Entonces, para hablar del Medio Oriente hay que hablar el idioma del Medio Oriente, de facto, y no intentar traducirlo al idioma que conocemos, por ejemplo, en Argentina. Ahora bien, ¿cuándo comienza el conflicto? El conflicto, de hecho, tiene dos opciones. La fecha se sabe, es o 1921 o 1929. Pero no es un conflicto milenario, eso es para alguien que no lee historia. No es un conflicto que en el año 1000 ya se peleaban musulmanes y judíos. Musulmanes y judíos no se peleaban hace 1000 años, porque los musulmanes derrotaron a los judíos que vivían en la península arábiga en la época de Mahoma. O sea, no es verdad. El conflicto tiene 100 años, de hecho, y tiene una fecha muy clara, 1921, 1929, y dos explicaciones claras. La primera es que solamente puede haber un conflicto cuando hay dos identidades nacionales, o sea, dos pueblos que se pelean por algo. Y esas dos identidades nacionales tenemos que los judíos ya eran una identidad nacional desde hace mucho tiempo, pero que querían un Estado propio, político, desde el sionismo. ¿Y cuándo surge entonces el pueblo palestino? Si el pueblo judío ya sabíamos que existía. Bueno, el pueblo palestino como pueblo nace en los años 20 del siglo pasado. Antes no existía el pueblo palestino. Existían árabes. Más la palabra Palestina ni siquiera es una palabra en árabe, es una palabra europea. Un árabe no sabe decir la palabra Palestina, te dice Palestina. O sea que ni siquiera la P puede pronunciar. Por lo tanto, te indica claramente que no era un idioma normal para esa zona. La segunda explicación, entonces, es la explicación más religiosa y dice que tras la Primera Guerra Mundial, los musulmanes estaban realmente decepcionados con la conquista de los cristianos en la Tierra Santa del Islam. Y tuvieron una reacción. La reacción fue, se preguntaron, ¿y por qué nosotros fuimos conquistados si nosotros creemos que somos superiores a los cristianos? Y la respuesta fue, nosotros fuimos conquistados porque
no cumplimos el Islam como se debía. Eso provocó una reacción religiosa de regreso al siglo VII. Esos son los movimientos radicales islámicos, como por ejemplo Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS. Entonces, estos movimientos islámicos rechazan todo derecho de los judíos a ningún tipo de tierra independiente en la Tierra Santa del Islam. Sí, Luis. Otra pregunta que quiero realizarte y me gustaría mucho saber tu opinión es ¿cómo nace este grupo Hamas? ¿Es verdad, como dicen algunos, que fue creado por Israel? No, lo que sucedió fue lo siguiente. Sí. El Hamas nació, de hecho, como una sucursal de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes nacieron en el año 1928. O sea, pero ellos hacían da'wah todo el tiempo. Ellos hacían acción social para ganar adeptos. En los años 80, Israel vio a un grupo de clérigos que se reunían en mezquitas y pensó, qué gente simpática esta, ¿eh? De hecho, los pensó incluso como una alternativa a la OLP, que eran ya terroristas viejos, con antigüedad. Entonces los dejó actuar Israel. Pero no solamente los dejó actuar Israel. Si te acordás, Rambo 3, en la película, Sylvester Stallone ayuda a un grupo de pobres campesinos que no son otra cosa que los talibanes. Sí. O sea, ayuda a los talibanes. O sea que imagínate, tanto Estados Unidos como Israel en los años 80 no entendieron la gravedad del trabajo social que hacían los radicales islámicos, porque ese trabajo social luego se transforma en violencia física. Eso es lo que Israel no entendió. De ahí a que Israel creó el Hamas o que Israel ayudó a Hamas es no entender cómo nacen los grupos radicales islámicos. También quería pedirte tu opinión sobre los medios de comunicación. ¿Por qué en general los medios se ensañan tanto contra Israel, tanto los medios como también desde ciertos sectores de izquierda, ¿no? De ciertos sectores progres, que también se ponen en contra de Israel? Bueno, los medios de comunicación les gusta el drama y les gusta mostrar siempre a alguien que sea bueno y a alguien que sea malo. Y por otro lado, hay mucha gente en los medios de comunicación con una formación parecida a la que te conté de Brieger, o sea, en donde los conflictos los explican como conflictos territoriales. ¿Cuántos especialistas en Islam conoces entre los periodistas? No. Creo que ninguno. Pero hay algunos que entienden que puede ser una posibilidad que el conflicto sea religioso. Y hay otros que te lo explican como ellos quieren. Entonces, ese es un problema. Segundo, hay también una influencia de la judiofobia, del antisemitismo. Tras 23 siglos de odio a los judíos, no todas las personas se han curado. Y hay algunos que no es que no están enfermos, pero que todavía sostienen prejuicios antisemitas. Entonces es más fácil odiar al judío de las naciones que odiar a alguien que no conocen. Entonces hay una demonización muchas veces del Estado de Israel que en esta vuelta no se ve en forma tan grave. Por último, la mayoría de eventos militares ocurren del lado palestino. Y por lo tanto, es más fácil filmar eso y más dramático desde el punto de vista estético. Eso hace que en general las posturas de los medios de comunicación sean claramente pro-palestinas de alguna manera. Claro. Y para finalizar quería que dejes un mensaje para todas las personas que pueden estar escuchando y viendo este video. ¿Cómo pueden hacer para no dejarse adoctrinar por los medios y que puedan generar su propia opinión después de escuchar las dos campanas, ¿no?, de este gran conflicto internacional? Mira, es muy simple. Yo creo que hay dos elementos que en cualquier tema tenés que tener presente. Y es tener intenciones y tener capacidades. Cuando digo tener intenciones es tener la intención de aprender, de estudiar, de profundizar y no quedarte con un post de Twitter. Y lo segundo, tener los medios para poder concretar esas intenciones. Yo llegué a ti gracias a un amigo en común llamado Diego, que me sorprendió cuando me dijo, tengo un amigo llamado Luis, está haciendo un canal de televisión de YouTube y leyó tu libro de política. Y no es judío, me dice él.
Y entonces a mí me dice, bueno, pero este hombre se interesa por algo que me interesa a mí y quiere profundizar leyendo un libro de política. Lo mínimo es estar con él, porque él tiene intenciones, tiene intención por conocer cosas sobre algo que es bueno conocer. Y además tiene capacidades, porque lee para aumentar su nivel de conocimiento, para que no te influyan informaciones no confiables. Tú quieres que no te influyan y saber la verdad, simplemente tienes que saber más sobre cualquier tema. Buenísimo el mensaje, Gabriel. Y bueno, sumamente agradecido con vos, con Diego también por haber realizado el contacto. Y bueno, simplemente agradecerte y espero tenerte en otra oportunidad también para hablar un poquito más. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Luis, y estemos en contacto porque estoy escribiendo 2 libros más de 300 por 300, uno sobre antisemitismo y otro más sobre Islam y Medio Oriente, ¿ok? Buenísimo. Cuando quieras presentar tus nuevos libros, contá con este canal, con este humilde espacio. Y bueno, agradecerte y agradecer a todos nuestros suscriptores. Nosotros nos estaremos encontrando en el próximo video. Deja de mirar a corto plazo y piensa que es lo que quieres para tus hijos. Pero ni siquiera está tan lejos. Hay ya una dictadura de interés a plazo fijo.